Sentir dolor es algo que no le gusta a nadie, siendo algo desagradable a pesar de tener un origen y una función evolutivamente adaptiva. Probablemente cuando pensamos en el dolor lo hacemos en un dolor de tipo físico, en heridas o enfermedades. Pero también existe otro tipo de dolor que todos hemos sentido en algún momento y que nos genera un gran sufrimiento, el dolor emocional, que pueden causarnos nuestras vivencias o la falta de estas. Es sobre este último tipo de dolor del que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias, Daniela, por la introducción. Nuestro tema del día de hoy en Consulta con el Especialista. Vamos a hablar acerca del dolor emocional, qué es y cuáles son sus principales consecuencias. Se encuentra conmigo ya para esto la doctora Hazel Smith, médico general y especialista en anestesiología y medicina alternativa. Bienvenida, doctora. Hablemos acerca de esta consecuencia del dolor emocional cuando se traduce de los sentimientos, de los problemas a algún problema o síntoma físico o dolor físico. Correcto. Bueno, primeramente, ¿verdad? Como todos los días, agradeciéndole a Dios por un día más de vida que me concede, y quiero mandarle un saludo muy especial a mi hijo, que está convaleciente de una cirugía de la semana pasada. Gracias a Dios y a la sangre de Cristo, pues todo salió bien, y agradezco mucho la solidaridad de mis pacientes al darme tiempo para poderlos atender esta semana. Gracias por su comprensión. Quise abordar el tema de dolor emocional porque, sobre todo en esta época del año, que es diciembre, florecen muchas emociones en las personas, como por ejemplo cuando las personas tienen pérdidas o separaciones. Es el mes donde más se presentan y afloran emociones porque hay tal vez infidelidades, hay separaciones, hay divorcio. Entonces es un tipo de dolor que no se ve, no tiene sintomatología, pero sí lo siente. Por eso se llama síntoma, porque el paciente que tiene un dolor emocional, solamente él siente el dolor, pero es un dolor que ellos lo mencionan como un vacío. Siento como que algo me hace falta, que aunque lo tenga todo material, hay algo que me hace falta, hay algo que me provoca dolor. O sea, es un grito de alerta del paciente que menciona que tal vez en el momento no reacciona, pero se va acumulando y acumulando toda esta serie de eventualidades negativas a su alrededor, como por ejemplo trabajar en un ambiente tóxico, la situación del país, que tal vez uno sale y mira algo que no le agrada, y eso tiende a que el paciente lo absorba y crear en él una reacción negativa, más sin embargo no puede decir nada o no puede actuar, aunque quisiera. Esa impotencia genera en el paciente a largo plazo ese dolor emocional. Ahora, este dolor, cuando ya empezamos a expresarlo con dolores físicos, generalmente, ¿dónde se va a sentir? ¿Es indistintamente? ¿Se puede sentir en cualquier parte del cuerpo? ¿O si hay algún lugar específico en donde generalmente da? Sí, cuando empieza el dolor emocional, es opcional a que el paciente caiga en el sufrimiento. Pero si el paciente sobrepone la etapa del sufrimiento, entonces viene la etapa donde se empiezan a presentar, como bien lo decía, el dolor físico, que es el que yo trato. El dolor físico puede desencadenarse en cualquier área del cuerpo, como una cefalea tensional, como una migraña en racimo, como una cefalea en racimo, como un dolor articular. Hay pacientes que no eran diabéticos y empiezan a tener picos de hiperglucemia en sangre, o empiezan a presentar hipertensión arterial, o sea, se les aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque ese mismo dolor emocional va causando en ellos que vayan dándose disfunciones también viscerales, como por ejemplo dispepsia, que es una mala digestión. El paciente come, se distiende, se llena de gases o tiene reflujo gastroesofágico, y entonces empieza a complicarse porque hay un dolor interno y un dolor externo, en el cual el paciente se siente en un momento de desesperación que no haya que hacer.
Entonces busca la ayuda del médico y le dice pues de que podemos tratar la parte física, pero no en sí la parte emocional. Entonces yo siempre digo que según la OMS, salud es ausencia de enfermedades, pero verdaderamente todos estamos enfermos de alguna o de otra manera. ¿Cómo se tratan este tipo de dolencias o de dolores cuando te logras detectar como especialista que se debe precisamente a otros tipos de afecciones como las dolencias emocionales? Se hace la historia clínica y el examen físico. Por ejemplo, yo hago un test porque yo miro al paciente de forma integral, mente, cuerpo y espíritu. Entonces se hace un test emocional para ver si lo que lo está afectando él es algún problema de tipo emocional que ya ha colapsado el cuerpo y que ya se empieza a manifestar a través de la piel. Hay pacientes que tienen erupciones cutáneas que a veces no las tenían, presentan manchas en la piel, manchas en la cara que no las tenían, o pueden presentar también dolores abdominales que no lo tenían, o inclusive en pacientes de la tercera edad, porque el dolor emocional puede empezar a temprana edad y el paciente va cargando con ese dolor emocional, pero llega un momento en que el cuerpo ya no tolera más y entonces colapsa. Y a veces lo viene haciendo. Hay pacientes que dicen, yo tengo más de 10 años de estar o sea, vienen cargando traumas de la infancia y que en determinado momento logran expresarlo ya de una forma física, con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, o como enfermedades inflamatorias como la artritis. Inclusive puede afectar el sistema inmunológico, ocasionando en el paciente enfermedades autoinmunes. Doctora, tenemos una llamada telefónica, me gustaría que la respondiéramos. Aló, muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, quería que me regalara una consulta. Ok, doctora, ¿podemos? Sí, claro, que deje los datos a lo interno, su nombre y que me llame, por favor, después de las 9 de la mañana para decirle el día y la hora que pueda asistir. Importante que no pierda la oportunidad de ir y realizarse un chequeo completo. Una vez que está determinado qué tipo de dolencia tiene, qué generalmente es lo que se recomienda, ¿se tiene que medicar o se puede tomar algún tipo de tratamiento alternativo? Generalmente el paciente se automedica. Ya cuando el paciente llega a la consulta, se ha automedicado porque ha tomado todo lo que le ha dicho el vecino o todo lo que le ha dado la gana, o cuando va a la farmacia, el farmacéutico le dice, pues bébete esto, que esto es bueno. Mucha gente está recurriendo a lo que es los ansiolíticos. El ansiolítico es un fármaco pues que es controlado por el MINSA. Sin embargo, pues yo no sé cómo se las ingenian y logran conseguir y se hacen adictos al ansiolítico para disminuir a veces estados de ansiedad. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando nosotros tratamos esta sintomatología, tratamos de evitar que el paciente consuma mucho fármaco, porque el fármaco genera más adelante otro tipo de reacciones adversas o otro tipo de patologías hepáticas. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, y nos dice cuál es su consulta al especialista. Buenos días a todos los del canal 10 y principalmente a la doctora. Yo quería hacer una consulta. Doctora, mire, yo soy un mayor de edad de 69 años. Hace unos 8 días, de pronto me agarró un mareo. Sí. Un mareo, pero es decir, sin dolor, sin nada, solamente el mareo. O sea, yo me levanté, iba caminando y de pronto me fui sobre la mesa, me detuve en la mesa. Bueno, ¿qué me pasó? Me senté, estuve un rato sentado, después me fui a la cama y cuando yo me acosté en la cama miraba que la casa era una ruleta, doctora. Ya. Me daba vueltas, no sé. Me levanté, me quise levantar y no me pude levantar. Sí. Entonces yo me fui donde el médico. Sí. Yo estoy en el militar. Entonces el militar en sí me hizo examen de sangre, después me hizo unos exámenes... ¿Le hizo colesterol? ¿Perfil lipídico? Es decir, me hicieron unos exámenes rápidos. Sí. Me dice que estaba bien todo. Sí. Después me hizo unos exámenes físicos. Sí. Me puso un dedo ahí, me hizo ver. ¿El neurológico? Sí. Y después me hizo otros exámenes, pero me dice que todo anda bien. Pero ¿le vio el oído?
solamente, a mí no me duele el oído, solamente tengo un silbidito, pero no es al extremo. Otra vez la cosa, no tengo. Él me registró el oído y no lo tengo. Pero fíjese, doctora, de que yo estoy preocupado porque me dio un tratamiento. Pero yo estoy preocupado porque sigo con los mareos. Con los mareos. Sigo con la mayor. Y no es mareo, señor, eso se llama vértigo. El vértigo es porque usted se tiene que detener de algo porque si no se cae. Mareo es otra cosa. Deje sus datos al interno para regalarle la consulta y que asista y hagamos un examen físico más complejo y enviarle otro tipo de exámenes. Pero hay que diferenciar entre mareo y vértigo. Lo que a él le dio es vértigo. El vértigo es más peligroso que un mareo. Un simple mareo es aquí y pasa, pero el vértigo y el hecho de que él esté acostado y en reposo sienta que está con el vértigo, entonces me da la impresión que puede ser un colesterol alto, o sea, una hipercolesterolemia, o que tenga un problema auditivo que en el momento pues no se ve, pero hay que hacer examen físico, hay que hacer un diagnóstico, porque pueden ser muchas cosas. Es mejor que llegue a la consulta, yo lo valoro y mandamos tratamiento. Perfecto. Ya para concluir, doctora, ¿cuáles deben de ser los pasos que una persona que está empezando a sentir dolor físico como consecuencia de una dolencia emocional debe de tomar? Bueno, en primer lugar, que no se automedique. En segundo lugar, que asista a la consulta. Y nosotros lo que hacemos es ayudarle a través de las terapias alternativas para mejorar el estado físico del paciente. Si podemos mejorar el estado emocional con la ayuda del paciente, lo podemos lograr siempre y cuando el paciente nos diga todo, nos cuente todo, no se guarde nada, porque es muy importante para nosotros cuando el paciente no omite ningún signo, ningún síntoma, ni por vergüenza nos quiera decir algún problema que tuvo y que pueda estar eso ocasionando el dolor emocional. Entonces, dentro de mis recomendaciones es esa: no se automedique, busque ayuda médica, no sufra en silencio, si tiene que decir las cosas, dígala, no se las guarde, y la oración es lo único que le puedo también recomendar. La oración es muy útil en estos tiempos porque hay que pedir mucho en oración por nuestra salud, tanto física como emocional. Perfecto, muchísimas gracias doctora, ustedes por esas recomendaciones para las personas que nos estaban sintonizando. Esperamos que hayan sido de utilidad para usted. Jocelyn Medrano está al otro lado del estudio para darnos mucha más información. Adelante, Jocelyn.